Aquascaping en español, episodio 28. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos aquellos que queráis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas contigo, Albert Escrihuela. Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers.es. Aquí estoy, soy Albert Escrihuela y otra semana más, como cada jueves a las 8 de la mañana, estoy acompañando tu desayuno. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Pues aquí estoy. Vamos a hablar un poquito sobre temas interesantes. Voy a daros consejos que te pueden venir muy bien para aumentar el nivel, la técnica y la visual de tu acuario plantado. Y bueno, vamos a hacerlo sobre qué pasos tienes que tener en cuenta y seguir para cambiar y hacer un traspaso de un acuario a otro, ¿de acuerdo? A muchos nos ha surgido pues que nos han regalado un acuario o que hemos comprado un acuario un poco más grande o que se nos ha roto el acuario antiguo y hemos comprado uno similar nuevo y simplemente queremos pasar todo lo que tenemos en el acuario antiguo al nuevo. Entonces, te voy a explicar los pasos que tienes que seguir porque hay que cambiar una serie de cositas, ¿de acuerdo? Lo primero que deberás de hacer es intentar recrear pues el mismo hábitat en un espacio que en otro, más o menos. Hay que intentar equiparar las condiciones a las que teníamos sometido el acuario antiguo, en plantas, en parámetros de agua. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Por lo que respecta al tema de la luz, filtros CO2, pues va a ser lo mismo. Va a ser pasado de uno a otro, pero no vas a continuar teniendo la misma rutina y fotoperiodo, ya que las plantas tienen que volver a enraizar, volver a coger, y esto es un proceso que se tiene que dar poco a poco. Entonces, voy a explicarte un poquito lo que debes hacer. Venga. Tienes que aislar a los peces en un cubo o bidón con el filtro en marcha y el calentador activado, ¿de acuerdo? Pones en un cubo o en un bidón a todo lo vivo que tengas. Si puedes aislar peces y gambas, mucho mejor, porque así las gambas se van a estresar mucho menos y no serán pasto de la devoración, ¿vale? Entonces, te coges un cubo independiente, te pones agua del propio acuario, te coges los filtros y el calentador y lo pones ahí, ¿de acuerdo? Una vez tienes esto aislado y tapado para que no se estresen y salten, pues ya empiezas a ejecutar el tema de las plantas. Lo que esté plantado en sustrato como tapizante va a ser muy delicado salvarlo, pero si queremos salvarlo, pues las plantas tenemos que coger y quitarlas, ponerlas en un paño húmedo y ahí pues aislar el sustrato, quitar el sustrato que podamos de las raíces para no pasar sustrato de un acuario a otro, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente aíslas peces y gambas y caracoles y luego pues te coges el plantado y tratas de salvar lo máximo que puedas. Te coges un paño muy grande, una toalla y tratas de tener humectado el paño para que no se sequen. Una vez has quitado esto, tienes que tratar de salvar por lo menos el 30% de agua para mantenerla en el llenado del acuario nuevo. Por lo menos el 30% de agua deberás mantener para equiparar un poco los parámetros y sobre todo que las condiciones no disten mucho, ¿de acuerdo? Entonces es conveniente guardarse algo de agua. Pues bien, una vez tenemos ya el agua guardada, los peces, gambas y caracoles aislados y las plantas en un paño, procedemos a quitar la decoración, el hard, ¿de acuerdo? Bien sean rocas, raíces, maderas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar que lo quitamos, cogeremos un cubo con agua,
Vamos a poner un poquito de Flourish Excel al cubo, otro poquito de Easy Carbo, podemos poner perfectamente 3 mililitros de cada uno de ellos en un cubo de 10 litros y vamos a hacer un purgado al material por si tuviera esporas, por si tuviera algas y pues ya te digo, ahí queda todo en el cubo. Luego, cuando ya queramos decorar el nuevo acuario con ese material, simplemente lo sacamos de los cubos, le damos un aclarado bajo del grifo y ya tenemos el material dispuesto otra vez, totalmente purgado para reanudarlo. De lo que se trata aquí es de tratar no pasar esporas o algas de un lado a otro. ¿De acuerdo? A las plantas evidentemente no podemos hacer este tratamiento tan agresivo porque nos las cargaríamos, ya que 3 mililitros de Excel en un cubo de 10 litros es una dosis con la que hay que ir con cuidado. Entonces no lo recomiendo. Ya al tema del plantado le daremos las dosis de prevención que todos ya sabéis de estos dos productos con japónicas, caracoles, el Twinstar y todos los métodos antialgas que ya conocéis todos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el tema de, una vez tenemos todo aislado, ¿qué tenemos que hacer? Venga, os diré que el sustrato nutritivo no debes de reaprovecharlo, ya que normalmente suele estar deshecho sin las propiedades si lleva más de 3 meses y no es muy conveniente. Es mejor el sustrato volverlo a poner nuevo y volver a comenzar. En cuanto a la arena y la grava, esto al ser inerte sí que puedes reaprovecharlo, pero debes de enjuagarlo, como te he comentado, con las rocas y troncos en un cubo con el Excel, secarlo y luego ya reanudarlo. Entonces, los pasos a partir de aquí son los siguientes. Realizarás la decoración del hard con el sustrato nuevo, como si de un acuario nuevo se tratase. ¿De acuerdo? Entonces, ya tendrás puesto toda la equipación, filtros, ya debes de tenerlo todo puesto, ¿vale? Aunque no lo tengas en el cubo, no pasa nada, porque aunque estén los peces una hora sin filtro, no va a pasar nada, pero por lo menos los filtros, que tenerlos ya abajo una vez estás realizando el tema del hard, porque ya os lo comenté en el podcast anterior, una vez has acabado de plantar, pues ya tienes todo montado y es más fácil no acabar anestesiado, ¿vale? Entonces, una vez has hecho el hard en el nuevo sustrato con los materiales que has limpiado previamente, como te he comentado, pues te dispones a ir al paño que te he comentado que está húmedo y a las plantas que has trabajado previamente para volver a plantar. Te dispones el plantado, lo plantas de una manera simétrica, ¿de acuerdo? Si no sabes qué es esto, te recomiendo que veas el último vídeo de YouTube donde te explico qué es una plantación simétrica. Y pues plantes sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, cosa muy importante, vas a poder meter los peces desde el primer día, porque ten en cuenta que el material filtrante está cargado, lo has usado, es de uno a otro y no lo has tenido parado mucho tiempo. Y vas también a aprovechar el 30% de agua del anterior acuario a este, por lo que el acuario va a estar completamente ciclado. Si acaso duplicaremos la dosis de adición de bacteria por si las moscas. Pero ya te digo que es un simple traspaso. Si el filtro fuera nuevo no podrías poner los peces. Tenlo muy en cuenta. Pues una vez has plantado de manera simétrica, que el plantado queda muy homogéneo, vamos a proceder al llenado con muchísimo cuidado. Tienes que llenar el acuario con mucho cuidado. Yo aconsejo una bola de perlón y aditar el agua, echar el agua sobre el perlón. ¿De acuerdo? Una vez lo tenemos lleno, conectamos toda la instalación y cuando han pasado 2 horas aproximadamente, comenzamos a introducir los peces. En el caso de haber plantado tapizante y tener gambas japónicas, mi consejo es no ponerlas, porque si no, la tapizante te la van a desplantar en su afán de limpiar
con la fuerza que tienen, van a desplantarte la tapizante. Con lo cual, si tienes un acuario trampolín, un nanoacuario o simplemente en un cubo de agua, puedes dejarla sin ningún problema hasta que te enraíce un poco el tema de la planta tapizante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero explicarte con profundidad es lo que viene después. No puedes tener la misma rutina que tenías en el acuario antiguo, en el acuario nuevo, a pesar de haber tratado de tener las condiciones de una manera muy pareja. Y te digo esto porque tú ten en cuenta que las plantas sí que tienen las hojas de manera sumergida, pero están recién plantadas y les has pegado un viaje considerable. Tienen otra orientación, las hojas no están plantadas de la misma manera, en el mismo sitio ni la misma ubicación, y esto las plantas lo acusan mucho. Por lo que te voy a dar una serie de pautas técnicas, toma nota y atiende. Vamos a ver. La iluminación, si tenías 8 horas, vas a quitarle una. Y si tenías 9, le quitas una y lo dejas en 8. ¿De acuerdo? No tienes que comenzar como cuando inicias un acuario, pero tampoco puedes meterle una rutina muy consolidada como la que tenías anteriormente. Entonces, reducirás 1 hora el fotoperiodo de luz del traspaso del acuario viejo al nuevo. ¿De acuerdo? Acuario nuevo 1 hora menos. Luego, el tema de la nutrición. En el tema de la nutrición de plantas, vamos a dejar en la misma dosis el potasio. El potasio lo dejamos en la misma dosis que estábamos aditando. Recordad que el potasio, por exceso de potasio, no van a salirte algas. Y por falta de potasio te saldrán anomalías. O te saldrán agujeros en las hojas. ¿De acuerdo? Entonces, el potasio yo aconsejo aditar la misma dosis. O si acaso le bajas una pulsación, pero no mucho más. Sí que vamos a reducir, sin duda, el hierro. De momento suprimiremos el hierro hasta que no hayan pasado 2 semanas. Ten en cuenta que tienes que comenzar a visualizar y a ver las hojas nuevas en ese medio acuático. Y conforme más veas, pues tienes que ir incrementando el hierro, el nitrógeno y el mineral. ¿De acuerdo? Estos 3 no los vas a introducir de golpe ni en el inicio del reseteo del nuevo acuario. Tienes que ir introduciéndolos con el paso de los días y de una manera escalonada. Por ejemplo, cuando digo escalonada me estoy refiriendo sin duda a que, por ejemplo, el mineral no lo pongas todos los días una pulsación. Le pones un día sí y un día no. De tal manera que poco a poco vamos preparando la columna de agua para que la planta asimile el nutriente. Entonces, el CO2, por ejemplo, también otro punto junto con la iluminación y la nutrición de plantas que no puedes poner de la misma dosis. Pondrás 1,5 burbujas por segundo. Si tenías 4 o 5, 1,5 burbujas es poco, te quedas en 2. Pero entre 1,5 y 2 burbujas por segundo es lo ideal para el reseteo del nuevo acuario. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que ir controlando cuando introduces el CO2 o le subes o juegas un poco con el CO2, tienes que ir controlando sobre todo el no ver a los peces boquear en la superficie. Si por lo que sea ves a los peces boquear en la superficie, mueve la superficie del agua con la salida del filtro y realizas un pequeño cambio de agua de un 15 o un 20%. Esto es muy importante. Entonces, dicho esto, te diré que tienes que andar un poco con ojo en el tema de las plantas y sobre todo a la hora de mancharse los cristales, puede ser que se manchen más rápido de lo habitual. Te lo vengo a decir
porque el exceso de nutriente del sustrato pues hay que tratar de desaturarlo un poco. Si te salen los cristales con suciedad muy frecuentemente, es decir, si el cristal se te mancha a los 2 días de haberlo limpiado, pues eso va a ser un síntoma del exceso de nutriente del sustrato, es muy posible. Esto pues son cambios de agua y paciencia, no hay más, ¿de acuerdo? Suele ser un síntoma debido al nutriente del sustrato. Y bueno, decirte que cuando empieces a ver las plantas tapizantes con raíz, pues entonces ya es momento de introducir las caridinas japónicas si las teníamos. Yo aconsejo que las japónicas sean un fijo en el acuario. En todo acuario tiene que haber, ya que ellas se comen el alga microscópica que nosotros no somos capaces de visualizar. Entonces, pues dicho esto, hoy he querido traerte un podcast de un tema que es el traspaso de los elementos de un acuario a otro, intentando mantener el máximo de elementos y manteniendo el tema de la equipación. Sobre todo lo importante aquí en estos casos es qué tocas, qué cosas debes de mantener, qué cosas debes de cambiar en la rutina. Y ya te digo, los cambios de agua tienen que ser del 30% semanales y ahí sí que sigues en la misma rutina. Pero en el tema del fotoperiodo de luz, la cantidad de CO2 y la cantidad de nutrición, aquí sí que varía un poco en función de pues lo que le hagamos al acuario y lo que mantengamos o no. Sin duda que el mantener la bacteria y el material filtrante nos condiciona para bien, ya que si no lo hiciéramos realmente estaríamos siguiendo las mismas pautas que las de montar un acuario nuevo en su inicio. ¿De acuerdo? Entonces, toma nota de todo lo que te digo y vamos a dejar el podcast aquí. Antes de marcharme, quiero decirte que prestes atención a los podcasts y a los vídeos de YouTube. Es que me estoy encontrando, que yo no tengo problema, las respondo, pero es un poco frustrante el dedicar un buen podcast o 20 minutos a explicar algo y que después se me pregunten cosas que digo claramente, de manera muy clara, en vídeos y podcasts, ¿no? O sea, preguntas como, por ejemplo, pues ¿cuál es la dosis que tengo que utilizar de Floris, Excel, JC Carbo y cuándo? Pues es que lo digo prácticamente en todos los podcasts y en todos los vídeos, con lo cual atender bien, tomad buena nota, prestad atención porque es que lo doy muy mascado, muy claro, ¿vale? Venga, pues dicho esto te diré que estamos en Instagram dando consejos, poniendo reels y atentos a las promociones que estamos haciendo mes por mes. Cada mes del año vas a tener un sorteo, ¿de acuerdo? Recuerda también que tienes un cupón disponible si te suscribes al boletín de Nascaper, si te das de alta como cliente nuevo, ¿de acuerdo? Venga, pues dicho esto, vamos a dejar aquí el podcast. Que pases un buen fin de semana, atento al vídeo de YouTube del domingo, como todos los fines de semana. Sé feliz, disfruta con lo que hagas, no digo nada y lo digo todo, y te veo el siguiente jueves. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más aquascaping en español.